Aquí hice una pequeña representación de cuáles son las partes de un nodo. ¿Por qué está compuesto un nodo? Un nodo está compuesto por un atributo dato y un atributo enlace. El atributo enlace, como les comentaba, es también de tipo nodo y nos permite enlazar los nodos que conforman esta lista. Bien, en este caso nosotros vamos a trabajar con una estructura nodo que va a tener un tipo dato entero. Acá nuestro atributo dato va a ser de tipo entero. Esto no siempre puede ser así. Si es que ustedes quieren crear una estructura que tenga otro tipo de dato, otro tipo de dato distinto, como ser, por ejemplo, de que quieran un nodo que almacene información sobre un tipo de dato string, o sino que almacene información sobre personas, sobre objetos, también se lo puede crear de esta forma. Bien, lo que tendrían que hacer es crear primero ese otro tipo de dato abstracto que quieren y de esa forma enlazarlo con el nodo para que éste almacene ese tipo de información. Pero en este caso, como nosotros nos estamos entrando, bueno, más que todos ustedes, digamos, están viendo por primera vez lo que es una lista enlazada, es por eso de que van a trabajar con un tipo de dato conocido, como es el tipo de dato entero. Aunque el INGE puede ser de que con el INGE trabajen con un tipo de dato flotante, pero eso es básicamente lo mismo, ¿no? Los tipos de dato entero con los flotantes tienen pequeñas diferencias, las cuales son de que los tipos de datos flotantes tienen decimales y los tipos de datos enteros no tienen decimales. Acá conmigo vamos a programar la clase con un tipo de dato entero para dato. Como les estaba explicando, vamos a trabajar con un tipo de dato abstracto, el cual es el tipo de dato nodo. Vamos a crear una clase nodo y y esta clase nodo va a tener dos atributos, el cual va a ser un atributo dato que va a ser de tipo entero y un atributo enlace, el cual va a ser del mismo tipo de dato de la clase, el cual va a ser nodo también. Bien, vamos a comenzar a crear primero la clase nodo y después vamos a crear la clase lista enlazada, en donde vamos a utilizar este tipo de dato abstracto nodo. Bien, así que eso lo vamos a hacer enseguida, compañeros. Bien, comenzamos una vez con la programada. Bien, aquí tengo ya lo que es el C++ Builder y vamos a crear lo que es un proyecto de formulario de C++. No sé qué pasó. Ya. Bien, aquí tengo lo que es ya el proyecto con el formulario de C++ y ahora vamos a crear lo que es una unidad de C++ Builder. Una unidad de C++ Builder. Bien. En esta ocasión vamos a trabajar con este archivo, con este unit C++ Builder, con este. Bien. Anteriormente, para crear nuestra clase y para poner lo que es nuestra clase, hemos trabajado con un archivo header file, ¿no? El cual es un archivo que tiene como extensión .h. Pero en esta ocasión vamos a trabajar con este archivo, con el unit C++ Builder. Este archivo nos permite tener de una forma más ordenada nuestro código. Bien, porque cuando uno crea lo que es este archivo, vemos de que dentro de él tiene dos archivos. Uno que eh, que tiene como extensión .cpp y también otro archivo que tiene como extensión .h. Bien, en el archivo que tiene extensión .h vamos a crear lo que es nuestra clase, aquí en este archivo, en el unit2.h. En este archivo vamos a crear la clase, las clases que vamos a ocupar, el cual va a ser la clase nodo y también la clase lista enlazada. Y después acá en este archivo unit.cpp vamos a desarrollar los métodos que queremos en la clase. Bien, vamos a hacerlo más o menos al estilo en cómo trabaja el ingeniero Zurita en programación 2, porque en programación 2 lo que hace el ingeniero Zurita es trabajar con este Unit C++ Builder. Bien, anteriormente nosotros hemos estado trabajando, como les comentaba, con el header file, así que eso es opcional. Si quieren pueden trabajar con el antiguo archivo, con el header file. Eso no hay ningún problema con eso, digamos.
Cuando creen la clase y también creen los métodos, les va a funcionar sin ningún problema. Bien, así que en esta ocasión, para tenerlo el código un poquito más ordenado, vamos a trabajar con ese archivo. Bien, aquí en este archivo con extensión .h, en el unit2.h vamos a crear lo que es nuestra clase. Como les comenté, primero vamos a crear la clase nodo. Bien, y como les estaba comentando anteriormente, vamos a crear el tipo de dato abstracto nodo con estos dos atributos. El atributo dato que va a ser de tipo entero y el atributo enlace que va a ser de tipo nodo. Bien, para los tipos de datos nodos, lo vamos a trabajar con punteros. Bien, no vamos a trabajar con variables de clases normales. Vamos a trabajar con variables de tipo puntero. ¿Por qué? Porque las variables de tipo puntero nos permiten almacenar información en un cierto espacio de memoria, en un determinado espacio de memoria que tiene la computadora, para que de esta forma nosotros podamos acceder a ese espacio en la que tenemos almacenada esa información. Bien, por eso es que vamos a trabajar con un tipo de dato puntero, por ese motivo. Supongo que el Inge ya les habrá explicado un poquito mejor en su clase que tuvo ayer con ustedes. Bien, creados estos dos atributos, vamos a crear lo que es el constructor de la clase. Bien, el constructor de la clase que, como sabemos, tiene que tener el mismo nombre. Y dentro del constructor vamos a darle un valor inicial para estos atributos. Dato, como es un tipo de dato entero, va a iniciar con un valor de 0. Bien, y enlace va a iniciar con un valor nulo, porque se trata de un objeto, así que lo vamos a iniciar en un valor nulo. Bien, cuando tenemos una variable que es de tipo puntero, entonces tenemos que darle por defecto un valor nulo. Ese vendría a ser su valor por defecto, su valor inicial, por así decir. Bien, acá nos falta decir de que estos atributos van a ser públicos. Bien, aquí como les comentaba, estos atributos van a ser de tipo público. ¿Por qué? Porque después cuando creemos nuestra clase lista enlazada va a necesitar acceder a estos atributos que tiene la clase nodo. Así que por eso por eso tenemos que crearlo, estos atributos que van a tener un tipo de acceso público. Por eso, bien, para que de esta forma cuando queramos acceder a estos atributos desde otra parte del código que tiene nuestro programa, podamos hacerlo sin ningún problema. Bien. Bien, eso sería todo en cuanto a la clase nodo. Aquí creamos los atributos que va a tener la clase nodo y aquí hemos iniciado cada atributo, ¿no? Bien, ahora vamos a crear lo que es la clase lista enlazada. La clase lista enlazada. Bien, esta clase lista enlazada va a trabajar con un nodo, va a trabajar con nodos. Bien, nosotros aquí les estaba explicando de que cada nodo va a estar compuesto por estos atributos. Estas van a ser la parte del nodo. Y ustedes tal vez se pregunten si estas son las partes del nodo, entonces ¿cuáles son las partes que tiene la lista enlazada? Pues la lista enlazada va a estar compuesta por nodos. Bien, una lista enlazada no es más que una lista de nodos enlazados unos con otros. Así que para representarlo eso de una mejor forma, lo que podemos hacer, bueno, voy a hacer un ejemplito acá. Bien, nuestra lista va a ser así, de esta forma. Así.
va a estar formado por nodos, nuestra lista. Bien, en nuestra clase lista enlazada vamos a tener que crear un atributo que nos permita acceder a esos nodos que tiene nuestra lista enlazada. Así que vamos a crear un atributo con el nombre de cabeza. Bien, este nodo cabeza va a ser el nodo mediante el cual nosotros vamos a poder acceder a los otros nodos que tenemos en la lista. Bien, también vamos a tener un atributo cola. Mediante este atributo cola también vamos a poder tener acceso a esos nodos que tenemos en nuestra lista enlazada también, pero eso sería otra forma para acceder a esos datos. Así que nosotros vamos a trabajar más que todo con el nodo cabeza y también vamos a trabajar con el nodo cola, pero más que todo para la inserción de los nodos para nuestra lista enlazada. Porque vamos a tener dos formas para insertar nodos en nuestra lista enlazada. La primera forma va a ser añadiendo los nodos por el inicio y también vamos a tener otra forma para añadir los nodos por el final. Bien, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más adelantecino nomás, sí. Bien, así que como les comentaba, vamos a tener aquí lo que es un atributo que va a ser de tipo nodo, cuál va a ser el nodo cabeza, que nos va a permitir tener acceso a esos nodos que tiene nuestra lista enlazada. También vamos a tener otro atributo que va a ser de tipo nodo, el cual va a ser el nodo cola, que nos va a permitir añadir datos para nuestra lista enlazada mediante el método añadir por detrás, por el final. Bien, eso lo vamos a ver enseguidinga. Bien, ya tengo estos dos atributos que va a tener mi clase lista enlazada y ahora, a ver, estos atributos van a ser de tipo privado, eso sí. Solamente vamos a poder tener acceso dentro de la clase a estos atributos que tiene la lista enlazada. Y acá en la parte pública vamos a crear, como siempre, el constructor de la clase. Lista enlazada. Bien. Este constructor voy a desarrollarlo dentro de la clase y va a iniciar como valor inicial cabeza, va a tener un valor de nulo y cola también. Cola también va a tener un valor inicial de nulo. Bien, ahora se vienen los métodos principales, el cual estaba comentando hace un momento, que ahora sí vamos a ver estos métodos. Bien, necesitamos crear un método que nos permita añadir datos a nuestra lista enlazada. Bien, y como les comentaba, vamos a tener dos métodos. Un método que nos permita añadir estos datos por el inicio y otro método que nos permita añadir estos datos por el final. Bien, estos métodos son muy importantes porque después más adelante van a ver con el ingeniero lo que son las estructuras pilas y también las estructuras colas. Y ahí se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre estos dos métodos para insertar datos para nuestra lista. Bien, pero por el momento vamos a ver la parte del código conmigo y después la parte de los conceptos se lo dejo para que avancen con el ingeniero. Eso para que puedan entenderla mejor. Bien, vamos a crear ese método para insertar datos por el inicio para nuestra lista enlazada. Bien, vamos a crear el método agregar datos por inicio. Bien, este método va a tener un dato que entre por parámetro, el cual va a ser el dato que nosotros queramos insertar en nuestra lista enlazada. Como les comenté, también vamos a tener otro método para agregar datos a nuestra lista por el final.
Bien, también va a recibir un dato por parámetro, el cual va a ser el valor que nosotros vamos a insertar para nuestra lista enlazada. Bien, ya tenemos nuestros dos métodos declarados, declarados dentro de la clase y ahora vamos a desarrollarlos aquí en el archivo unit.cpp. Bien, como les comenté, estamos trabajando con este archivo unit C++ Builder, el cual contiene dos archivos. Comúnmente el unit2.h se utiliza para almacenar lo que es nuestra clase, ¿no? Dentro de ese archivo creamos las clases que va a tener el programa. Y aquí en el unit.cpp desarrollamos los métodos de las clases que tenemos creadas aquí en el unit.h. Bien, así que vamos a hacer eso. Voy a desarrollar los métodos en esta parte, pero antes de eso tengo que enlazar con la clase, ¿no? Porque si no me va a salir error. Bien. Bien, listo. Bien, ahora vamos a ver la parte de la lógica que va a tener este método agregar datos por inicio. Bien, como sabemos tenemos un atributo con el nombre de cabeza en nuestra lista enlazada. Eso lo podemos ver acá, ¿no? Aquí creamos lo que es este atributo, cabeza, que como vemos tiene un valor inicial de nulo. Bien. Al principio nuestra lista va a estar así. A ver, aquí se lo voy a tratar de explicar aquí en esta parte. Ya. Vamos a tener lo que es nuestro nodo cabeza. Por defecto va a tener un valor 0. No, por defecto va a ser nulo totalmente. Bien. Esto significa de que nuestra lista enlazada no tiene ningún elemento. Bien. Si es que nuestro nodo cabeza es igual a nulo, significa que nuestra lista no tiene ningún elemento, se encuentra totalmente vacía. Bien, así que nuestro método agregar datos por inicio, lo que vamos a hacer es que cuando agreguemos un dato para nuestra lista, vamos a crear un nuevo nodo. Bien, ese nuevo nodo que vamos a crear, por ejemplo, que creemos el nuevo nodo con los siguientes datos, de que nuestro nuevo nodo tenga el dato 10. Bien, y que su nodo enlace está apuntando a nulo. Así lo vamos a crear de esta forma. Bien. Así que aquí en nuestro método, en agregar datos por inicio, cuando nosotros insertemos un nuevo dato, como les comenté, vamos a crear un nuevo nodo. Así que eso lo vamos a hacer acá. Vamos a poner esa instrucción. Vamos a crear un nuevo nodo. Vamos a crear un nuevo nodo, así que vamos a crear una nueva instancia de la clase nodo. De esta forma. Bien. Así que el campo dato de este nuevo nodo que creemos lo vamos a igualar al valor que entra por parámetro. Bien, de esta forma vamos a tener esta situación. Por ejemplo, si es que yo inserto mediante este método el dato 10, mi nuevo nodo quedaría de esta forma, 10 apuntando a null. Bien, así que aquí voy a poner una condición. Voy a poner si mi nodo cabeza es igual a nulo, eso quiere decir que no tengo ni un elemento en mi lista enlazada, ¿no? Si esto es así, entonces mi nodo cabeza va a ser igual a ese nuevo nodo que estoy creando con el valor que estoy insertando. Bien, así que cabeza va a ser igual al nuevo nodo que creé más arriba con el dato que tiene. Bien, cabeza va a ser igual a nuevo. De esa forma. Bien.
Ahora nuestra lista enlazada quedaría de esta forma. A ver, aquí vamos a poner de que esta va a ser nuestra lista enlazada. Bien. Al principio vimos de que no tiene ningún elemento porque cabeza está igual a null. Así que cuando nosotros insertemos un nuevo dato, vamos a crear un nuevo nodo y cabeza vamos a igualar a ese nuevo nodo que insertemos. Así que nuestra lista enlazada quedaría de esta forma. Bien, así que vemos de que nuestra lista enlazada ya tiene un dato, ¿no es cierto? Así que cuando yo quiera volver a insertar datos mediante este método, en agregar datos por inicio, vamos a crear un nuevo nodo. Por ejemplo, yo quiero insertar el dato 20 y este nuevo nodo voy a agregarlo a lo que es mi lista enlazada, pero lo voy a agregar por el inicio, como les comenté. Este método agregar datos por inicio eh, va a agregar ese nuevo nodo por el inicio hacia mi lista enlazada. Así que mi lista enlazada quedaría de esta forma. De esta forma. Entonces vemos de que la lista enlazada ya tiene dos elementos. Bien. Pero ahora, como les comenté, cabeza tiene que ser el primer elemento de nuestra lista. Bien. Así que cuando nuestra lista no esté vacía, lo que vamos a hacer es que cabeza sea igual a ese nuevo nodo que insertemos. Entonces cabeza ya no sería 10, sino que sería 20. Bien. Y también vamos a hacer de que ese nuevo nodo que insertemos por inicio se enlace con el nodo que ya existía anteriormente en la lista, con el nodo anterior. Así que este nuevo nodo que insertemos ya no tendría que apuntar a null, sino que tendría que apuntar al nodo que antes era la cabeza. Bien, así que esa instrucción la vamos a programar ahorita. Y eso va a ser por el else. Por el else, cuando nuestra lista tenga algún dato, lo que vamos a hacer es que nuestro nuevo nodo que estamos creando acá más arriba, ese nuevo nodo, su enlace apunte a cabeza. Bien. Y después vamos a decir de que cabeza ya no va a ser ese nodo que existía anteriormente, sino que cabeza va a ser igual a ese nuevo nodo que estamos insertando. Así que cabeza sería igual al nuevo nodo que estamos insertando. De esta forma. Bien, de esta forma. Y eso va a pasar cada vez que insertemos un dato hacia nuestra lista enlazada mediante el método agregar datos por inicio. Bien, aquí por ejemplo yo quiero insertar el dato 30. Entonces este nuevo nodo se va a crear y se va a enlazar con el nodo cabeza que tiene mi lista enlazada, acá en este momento vemos que tiene el dato 20, ¿no es cierto? Así que este nodo con el dato 30 va a apuntar a lo que actualmente es cabeza, así que estaría apuntando a cabeza, a esta cabeza. Después con la otra instrucción le estamos diciendo de que el nuevo nodo cabeza va a ser ese nuevo nodo que insertemos, así que cabeza ya no sería 20, sino que sería 30. Y así vamos a ir haciendo sucesivamente para insertar datos a lo que es nuestra lista enlazada mediante el método agregar datos por inicio. Vamos a hacer un ejemplo más, por ejemplo, de que yo inserte el dato 50. Entonces creo este nuevo nodo y el nuevo nodo lo enlazo con mi nodo cabeza. Bien, entonces el nodo con el dato 50 lo estaría enlazando con lo que actualmente es cabeza, el cual es 30. Y después, con esta otra instrucción, con esta, le estoy diciendo de que cabeza ya no va a ser 30, sino que va a ser igual a ese nuevo nodo que insertamos. Así que cabeza ya sería 50.
Bien, de esta forma vamos a ir añadiendo datos para nuestra lista enlazada mediante el método agregar datos por inicio. Bien, espero que les haya quedado claro esa partecita. Bien, y nos falta una línea más acá. Acá. Bien, recuerdan que tengo mi nodo cola, ¿no es cierto? Así que mi nuevo, bueno, mi nodo cola va a ser igual al primer elemento que entre mediante este método. Acá vimos de que el primer dato que entró era el 10, ¿no es cierto? Entonces, el primer dato que entre va a ser mi nodo cola, porque el nodo cola es el último nodo que tiene nuestra lista enlazada y el nodo cabeza es el primer nodo que tiene nuestra lista enlazada. ¿Bien? Así que aquí vamos a poner esa instrucción. Vamos a decirle de que cola va a ser igual al primer nodo que entre por parámetro. Bueno, a ese primer nodo que creemos y que igualemos a ese dato que está entrando por parámetro. Bien, así que ese vendría a ser el método agregar datos por inicio. Bien, ahora vamos a probar este método. Así que para probar eso voy a crear los componentes necesarios acá en el formulario. Voy a crear un botón para probarlo, para probar que ese método está funcionando bien. Bien, aquí voy a ponerle agregar datos por inicio. Y aquí en el evento, para hacerlo un poco más personalizado, puedo ponerle si quiero un nombre a ese evento onClick que va a tener este botón. Voy a ponerle agregar datos por inicio. Bien, entonces vemos de que ese nuevo evento que creé tiene el nombre que le puse, ¿no? Eso para que después nos sea más fácil encontrar en ese método que nosotros programemos acá en esta parte, ese evento. Bien, para probar de que este método está funcionando bien, vamos a insertar datos mediante código fuente, ¿ya? Eso lo vamos a hacer solo en un principio nomás, para ver de que se está insertando datos de forma correcta para nuestra lista enlazada. Lo que tenemos que hacer primeramente es incluir lo que es el archivo en donde tengo creada mi clase. Y mi clase la tengo creada acá en este archivo, ¿no? En el unit 2.h. Esto lo voy a comentar para que no me salga error antes de que me olvide. Ya. Bien, como les comentaba, tengo que incluir en mi archivo del formulario este archivo en donde tengo creada mi clase. Así que voy a hacer eso. Aquí en el archivo de mi formulario, en donde tengo creada mi clase del formulario. Esta clase se crea por defecto cuando uno crea un formulario de C++. Así que aquí en esta parte tengo que incluir lo que es ese archivo en donde tengo creada mi clase. Bien, voy a cambiarle el nombre para que podamos identificarlo de una mejor forma. A ver, voy a ponerle lista enlazada. Bien, listo. Como vemos ya se cambió el nombre a lo que es el archivo .h también, ¿no? Automáticamente se cambia a esos dos nombres a esos dos archivos que tiene dentro este archivo. Así que ahora voy a acceder con ese nombre que acabo de cambiarle, ¿no? Voy a incluir mi archivo con ese nombre que acabo de cambiarle. ¿Cuál es? Lista enlazada.h. Bien, de esa forma ya puedo ocupar el código que tengo dentro de ese archivo. Ahora voy a crear acá un objeto de la clase lista enlazada. Bien, para estos objetos de la clase vamos a trabajar con objetos normales. No vamos a trabajar con objetos punteros, ¿ya? Vamos a trabajar con objetos normales porque tengo entendido que ustedes
trabajan más que todo con objetos normales y casi no con, no con objetos que son de tipo puntero. Así que voy a crear lo que es un objeto de la clase lista enlazada, el cual va a ser lista 1. Bien. Así que mediante este objeto lista 1, el cual es un objeto de la clase lista enlazada, lista 1. Bien, voy a hacer el llamado a mi método agregar datos por inicio. Y voy a insertar datos mediante código fuente. Solo para hacer la prueba de que mi método está funcionando bien, vamos a insertar el dato 5. Bien. Mejor voy a insertar acá estos datos que utilicé para el ejemplo, para que puedan apreciar de una mejor forma de que el método está funcionando bien. Voy a añadir primero el 10, el 20, el 30 y el 50. En ese orden, 10, 20, 30 y 50. Bien. Yes. Bien. Ahora, bueno, mediante este método estoy agregando lo que son datos para nuestra lista. Pero ahora lo que me falta es recorrer mi lista enlazada y pasarle esos datos a una variable que yo pueda mostrar en mi formulario o que pueda mostrar en pantalla. Así que para recorrer los datos de los nodos que tengo en mi lista enlazada, vamos a utilizar un for. ¿Ya? Vamos a utilizar un for para recorrer todos esos nodos que tiene mi lista enlazada. Bien, en este caso vamos a trabajar con un contador. Bueno, un contador que sea tipo entero no, digamos. Vamos a trabajar con un primer nodo, con el nodo cabeza. Bien. Para esto me falta crear acá un método que me retorne la cabeza de mi lista enlazada. Aquí me faltó eso. Porque vemos de que cabeza es un atributo que es de tipo privado, así que no puedo acceder desde cualquier parte de mi programa. Tengo que acceder únicamente dentro de la clase a lo que es este atributo, ¿no? Porque si accedo desde otra parte que tiene mi programa, no voy a poder hacerlo porque se trata de un atributo privado. Así que para tener acceso a cuál es el nodo cabeza, entonces tengo que crear un método que me retorne el valor del nodo cabeza. Así que voy a crear un método que me retorne un nodo de tipo puntero y que me retorne la cabeza. Así que este método voy a nombrarlo getCabeza. Bien, y este método simplemente lo que va a hacer es retornarme el valor del nodo cabeza de esta forma. Bien, con este método voy a tener acceso a mi nodo cabeza. Así que acá cuando quiera recorrer todos los elementos, voy a recorrer los elementos a partir del nodo cabeza. Bien, así que para eso voy a crear un nodo índice con el cual voy a recorrer todos los elementos que tiene mi lista enlazada. Y el primer dato va a ser el nodo cabeza que tiene mi lista enlazada. Así que mediante el objeto lista1 voy a hacer el llamado al método getCabeza. GetCabeza. Bien, y acá voy a decirle de que el for vaya hasta que índice sea distinto de null. Bien, de esta forma. Acá null se pone en mayúscula, perdón. Bien. Y el índice se va a ir, va a ir cambiando hacia el nodo siguiente.
Bien, si bien va a comenzar en el nodo cabeza, pero va a ir saltando del nodo siguiente hacia el nodo siguiente, así, hasta que al final llegue a ese último nodo que tiene mi lista enlazada, el cual está apuntando a nulo. Bien, así que cuando llegue a ese último nodo que tiene mi lista enlazada, que está apuntando a null, entonces se va a salir del for. Así como vimos acá, ¿no? Acá en el ejemplo, vimos de que el último nodo, el cual es el nodo cola, está apuntando a null. Así que el for va a recorrer hasta eso. Bien, va a comenzar en cabeza y va a recorrer hasta nulo. Bien, aquí sería entonces índice, va a ir cambiando desde índice hasta enlace. Bien, en enlace tenemos lo que es esa dirección de memoria que nos lleva al siguiente nodo que tiene nuestra lista. Bien, de esta forma vamos a ir recorriendo los nodos que tiene nuestra lista enlazada. Y eso sería todo. Bien. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí, antes de entrar a este for, voy a crear lo que es una variable de tipo string con la que voy a capturar los datos que tiene mi lista enlazada. Bien, así que respuesta, esta variable string se va a llamar respuesta y va a iniciar en cadena vacía, y conforme vaya recorriendo lo que es mi for, los datos que tiene mi lista enlazada, entonces voy a ir concatenando esos datos en mi variable string respuesta, para que de esta forma al final voy a retornar el valor de mi variable respuesta, la cual va a contener los datos que tiene mi lista enlazada. Así que vamos a hacer eso. Respuesta, voy a concatenar todos los datos que tiene mi lista enlazada. Respuesta va a ser igual a respuesta. ¿Sí? Y aquí voy a retornar el dato que tiene mi lista enlazada. Como el atributo dato que tiene mi nodo tiene un tipo dato entero, así que tengo que convertir de entero para string para poder concatenarlo en mi variable respuesta, ¿no? Así que voy a hacer esa conversión, voy a convertir de entero hasta para string. Bien, ¿y qué es lo que voy a convertir? Voy a convertir el dato que tiene mi nodo índice, el cual es el nodo, este tiene que ser tipo puntero también, así, el cual es el nodo que estoy utilizando para recorrer todos los nodos que tiene mi lista. Aquí sería dato. Bien, y al final, cuando salga de este for, mediante un show message, mediante una pantallita emergente, voy a mostrar los datos que concatenó mi variable respuesta. Bien, vamos a probar. Bien, esto tiene que ser tipo puntero, me olvidé ahí. Bien, el nodo nuevo que creemos también tiene que ser de tipo puntero, porque estamos trabajando con nodos que son de tipo puntero. Y aquí es nuevo dato igual a valor. Bien, el atributo dato del nuevo nodo que creemos va a ser igual al valor que entre por parámetro mediante este método. Bien, error de sintaxis. Muy grave, por cierto. Bien, como vieron, acá mediante código fuente yo inserté estos datos, así que vamos a ver si me está retornando los datos que inserté mediante el código fuente de mi programa. Bien, me lo está mostrando todo chipado, ¿no? Bien, voy a poner acá un carácter, el cual es una flechita, así como hice acá, así como hice en esta parte, así. Bien, voy a concatenar lo que es estos caracteres para que de esta forma podamos apreciar mejor los valores que tienen los nodos que conforman mi lista enlazada. Bien, eso lo voy a hacer acá. Aquí voy a concatenar ese carácter.
aquí, de esta forma. Y bien, como vemos aquí ya me está mostrando los nodos que yo inserté mediante código fuente, ¿no? Y también me está mostrando en el mismo orden en que yo los inserté. Bien, recuerden de que el primer dato que inserté era el 10, después el 20, después el 30. Y vemos de que los datos se ingresaron en mi lista enlazada mediante, bueno, por el inicio que tiene mi lista enlazada, ¿no? Así que mi método agregar datos por inicio está funcionando bien. Bien. Ahora vamos a hacer el otro método, el cual es agregar datos por el final de mi lista. Bien, ya tenemos hecho lo que es el método agregar datos a mi lista mediante el inicio que tiene mi lista. Ahora vamos a hacer el agregar datos por el final. En agregar datos por final vamos a seguir una lógica parecida, solo que la lógica va a cambiar a que los datos van a ingresar por el final que tiene mi lista, ¿no? Aquí como ejemplo vamos a tomar de que tengo la siguiente lista enlazada. Bien, como sabemos, mi lista enlazada se va a crear con el nodo cabeza como, como nodo principal, el cual va a estar apuntando a null. En primera instancia va a estar apuntando a nulo. Bien, si el nodo cabeza está apuntando a nulo, significa que nuestra lista enlazada se encuentra vacía. Bien, nuestra lista enlazada se encuentra vacía cuando cabeza está apuntando a nulo. Así que vamos a seguir esa misma lógica para insertar datos, solamente que el modo va a cambiar. Cuando insertemos un nuevo nodo, un nuevo dato mejor dicho, lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo. Bien, aquí estaríamos creando este nuevo nodo con el dato 10 y con un puntero, con un nodo enlace que está apuntando a null. Bien, así que cuando yo inserte datos por el final, acá como ven está entrando lo que es un dato por parámetro, este dato se va a igualar al campo dato del nuevo nodo que estoy creando. Bien, y ese nuevo nodo se va a insertar en mi lista. Así que va a tener esa misma lógica acá. Cabeza va a ser igual al nuevo nodo que inserte. Bien, así que el primer nodo que inserte en mi lista enlazada, cabeza lo voy a igualar a ese primer nodo que inserte. Así que cabeza va a ser igual a este nuevo nodo que inserte. Bien, ahora ¿qué pasa cuando yo inserte otros datos? Bien, cuando inserte otros datos, por ejemplo el 20, como estoy trabajando con mi método agregar datos por inicio, este nuevo dato que inserte, este nuevo nodo que inserte, para mi lista tiene que insertarse por el final, ¿no es cierto? Como indica su nombre, agregar datos por el final. Bien, así que aquí vamos a trabajar con el nodo cola. Bien, aquí para ir enlazando los nodos que creemos, los nodos que insertemos en nuestra lista enlazada, lo vamos a enlazar mediante nuestro nodo cola. Bien, el primer nodo que insertemos también va a ser cola, ¿no? Y este nodo cola lo vamos a enlazar con el nuevo nodo, Así que cola enlazaríamos con el nodo que tiene el dato 20, el cual es ese último dato que acabo de insertar para mi lista. Bien, y después vamos a igualar cola con el nuevo nodo que insertemos. Entonces
cola ya no sería este nodo que tiene el dato 10, sino que sería el nodo que tiene el dato 20. Bien, y así vamos a ir haciendo sucesivamente. Acá, por ejemplo, yo quiero insertar lo que es el nuevo nodo con el dato 30, un nuevo nodo con el dato 30, entonces este nuevo nodo lo vamos a insertar para mi lista. Bien, entonces cola ya no estaría apuntando a nulo, sino que estaría apuntando a ese nuevo nodo que creemos para insertar a nuestra lista enlazada, de esta forma. Y después cola vamos a igualar a ese nuevo nodo que insertemos. Así que cola ya no sería el nodo con el dato 20, sino que sería el nodo con el dato 30. Y así vamos a ir haciendo sucesivamente para enlazar los elementos en nuestra lista. Y al final vamos a acceder a estos datos que tiene la lista enlazada mediante el nodo cabeza, que como vemos es el primer nodo. Cabeza siempre va a ser el primer nodo que tiene nuestra lista. Y mediante el nodo cabeza vamos a tener acceso a los demás nodos que tiene nuestra lista. Bien, así que vamos a programar eso. Cada vez que insertemos un dato mediante este método, vamos a crear un nodo nuevo que va a ser de tipo puntero. Bien, y el campo dato de este nuevo nodo lo vamos a igualar con el valor que insertemos por parámetro, con el valor que pongamos por parámetro acá, el cual va a ser el valor que se va a insertar para nuestra lista enlazada. Bien, y aquí vamos a tener la condición de que si es que nuestra lista se encuentra vacía, es decir, si cabeza es igual a nulo, lo que vamos a hacer es que cabeza sea igual al nuevo nodo que creemos. De la misma forma, cola va a ser igual al nuevo nodo que creemos. De esta forma. Bien. Como les comentaba, ¿no? Cabeza va a ser el primer elemento que insertemos a nuestra lista enlazada mediante el método agregar datos por final. Cola también va a ser el mismo elemento. Bien. Y por el else, cuando nuestra lista enlazada tenga nodos, lo que vamos a hacer es enlazar el nodo cola con el nuevo nodo que creemos. Así que aquí en un principio dijimos que cola iba a ser el nodo con el dato 10. Así que cola vamos a enlazarlo mediante el nodo enlace. Lo vamos a enlazar con el nuevo nodo que estamos creando. El cual acá el nuevo nodo vendría a ser 20, digamos. Si insertamos ese dato, ese nuevo nodo que estamos creando va a ser el nodo con el dato 20. Así que cola lo vamos a enlazar con ese nuevo nodo. Y al final vamos a decir de que cola va a ser igual al nuevo nodo que acabamos de insertar. Así que cola ya no sería el nodo con el dato 10, sino que sería el nodo con el dato 20. Y así sucesivamente iríamos enlazando todos los nodos que conforman nuestra lista enlazada. Bien. Voy a comentar esto. Bien. Ahora vamos a probar este método. Bien, agregar datos por final. Voy a crear lo que es un botón acá en mi formulario. Ya, y mediante este botón vamos a probar si este método está funcionando bien. Así que mediante mi objeto de la clase lista enlazada, el cual es lista1, vamos a acceder al método que acabo de crear, el cual es agregar datos por final y recibe un dato por parámetro, el cual va a ser el dato que se va a insertar en nuestra lista. Bien, vamos a poner estos mismos datos que hicimos en el ejemplo. Bien, primero vamos a insertar el 50 y después los siguientes datos, ¿no?
En total son cuatro datos. Bien, agregaríamos el 30, 20. Bien, ahora vamos a utilizar esta misma lógica para mostrar los datos. Esta misma forma para mostrar los datos, ¿no? Vamos a crear lo que es una variable string que va a ir concatenando todos los datos que tiene nuestra lista. Bien, y al final vamos a mostrar los datos que concatenó nuestra variable respuesta. Bien, vamos a probar. Bien, agregar datos por final y vemos que nos está mostrando los nodos que acabamos de insertar mediante código fuente, ¿no? Los datos que acabamos de insertar, que como vemos coinciden con los datos que pusimos en el ejemplo. 50, 30, 20, 10. 50, 30, 20, 10. Vemos que se están añadiendo en ese orden los datos que estamos insertando mediante este método agregar por final. Bien, ahora vamos a hacer un poco de vamos a crear lo que es una string grid para que estos datos nos los muestre en ese string grid, para que de esta forma podamos visualizar de una mejor forma estos datos, ¿no? Bien, así que voy a irme al formulario, voy a crear ese componente, el string grid. ¿Dónde lo tengo? A ver, acá en la categoría de adicional está. Bien, voy a cambiarle sus propiedades. Bien, voy a hacer un poco más pequeña la celda. Bien, ahora voy a mostrar esos datos mediante este string grid, ¿no? Voy a ponerle un nombre. Este va a ser mi SG lista 1. Bien, así que ya no estaría utilizando esta variable de respuesta para mostrar los datos, sino que voy a utilizar ese string grid. Así que para eso voy a utilizar lo que es la propiedad cells que tiene el string grid. Bien, esto lo vamos a dejar así. Bien, entonces aquí mediante el string grid lista 1, mediante la propiedad cells, esta propiedad recibe dos datos por parámetro. Recuerden, el, el primer, la primera posición, mejor dicho, es para la columna y la segunda posición es para la fila. Bien, para eso voy a crear un contador acá. Un contador para que de esta forma vayamos insertando datos datos en orden para nuestra celda que tiene nuestro string grid. Así que aquí vamos a poner contador de columnas para el string grid. Un nombre muy largo. Va a iniciar en 0. Y aquí en la posición para fila vamos a ponerle la posición 0, porque como estamos trabajando con una estructura parecida al que es un vector, entonces siempre va a ser una fila, ¿no? Siempre va a tener una fila. Bien, y cada vez que insertemos un nuevo dato, entonces el contador se va a ir incrementando. Contador se va a ir incrementando en 1.
Y nuestras columnas, la cantidad de columnas que tiene nuestro string grid va a ser igual eh, a las columnas que tiene el string grid también. Y eso lo vamos a capturar mediante el contador de columnas. ¿Ya? Así que la propiedad call_cons, cantidad de columnas que tiene el string grid, va a ser igual eh, a la cantidad de, bueno, aquellos elementos, en aquellos elementos que concatenemos para nuestra celda, ¿no? Bueno, aquellos elementos que le demos valor para nuestra celda. Acá vemos de que este contador está iniciando en 0 y acá se va a incrementar en 1. Así que la cantidad de columnas va a ser igual a la cantidad de elementos que tiene nuestra lista, ¿no? Así que vamos a hacer eso. La cantidad de columnas de nuestro string grid lista 1 va a ser igual a este atributo, porque ese atributo está capturando cuántas celdas se llenaron de nuestro string grid. Cuántas columnas, mejor dicho. Bien, y ahora de esta forma vamos a poder apreciar mejor los datos que tiene nuestra lista enlazada. A ver, bien. Esto lo voy a comentar, ya no vamos a ocupar eso. Bien. Ya me falta el igual. Bien, vamos a agregar datos. Bueno, esto lo programamos en el botón 2, ¿no? El cual es agregar datos por final. Bien, como vemos ya se están mostrando los datos en el string grid. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces ya tenemos lo que es programado acá en nuestro botón para que los datos que tenemos en nuestra lista enlazada se nos muestre acá en este string grid, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para este botón en agregar datos por inicio. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es añadir elementos para nuestra lista enlazada mediante caja de texto, ¿no? Porque, porque hacerlo acá mediante código fuente resulta un poco, no se tiene que hacer de esa forma, pues, ¿no? Tiene que hacerse de forma en que la persona que use el programa pueda insertar los datos que quiera. Así que esto lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar esto. Bien, solamente vamos a utilizar un llamado al método para que de esta forma cuando insertemos un dato, el dato se nos muestre en nuestro string grid y también podamos insertar datos mediante un tedit como les estaba comentando. Bien, así que voy a insertar lo que es un tedit. Este va a ser mi tedit para el dato que quiero insertar. Bien, agregar datos por final. Y aquí, ya no voy a ponerle por defecto un dato, sino que el dato que quiero insertar para mi lista se lo voy a ingresar mediante stedit. Bien, mi método en agregar datos por final recibe como parámetro un dato de tipo entero. Así que como mi caja de texto me devuelve un tipo de dato string, tengo que hacer esa conversión de string para entero. Así que en un principio voy a hacer eso, voy a convertir de string para entero. Y acá adentro voy a acceder a la propiedad text que tiene mi caja de texto de dato. Bien. Con esta propiedad estoy retornando el texto que ingresé para mi caja de texto, ¿no?
Bien, de esta forma estaría insertando datos mediante esa caja de texto para mi lista enlazada. Bien, vamos a probar. Bien, esto está hecho en el método agregar datos por final. Enseguida lo vamos a hacer también para el método agregar datos por inicio. Ya, vamos a agregar el 10 para nuestra lista. Vemos de que se inserta el 20. Bien, y vemos que los datos se están insertando por el final hacia nuestra lista enlazada, ¿no? 30 también. Y así podemos seguir insertando datos para nuestra lista. Bien, ahora vamos a hacerlo para el método agregar datos por inicio. Bien, vamos a implementar esto también de que los datos nos los muestre en ese string grid que tiene nuestro formulario. Así que vamos a copiar y pegar esas líneas de código. Aquí no hay que cambiar nada, es prácticamente lo mismo. Y aquí tendríamos que hacer lo mismo que hice acá, ¿no? El cual es hacer referencia a la propiedad texto de mi caja de texto con la que voy a insertar datos para mi lista. Y como voy a utilizar una caja de texto simplemente, como la caja de texto es la misma, así que aquí el nombre tampoco va a cambiar. Lo que cambiaría sería el método con el cual estamos insertando datos para nuestra lista. Bien, y esto también está de más. Ya. Bien, ahora vamos a insertar datos para nuestra lista mediante el método agregar por inicio. Vamos a insertar el 1, el 2 y vemos que los datos se están insertando por el inicio, ¿no? Bien, está funcionando bien. Ahora lo que voy a hacer es que, como ven, acá estoy repitiendo código de forma innecesaria. Como ven, acá el código que tengo es el mismo código que tengo acá más abajo para mostrar los datos por el método de agregar datos por final, ¿no? Es básicamente el mismo código. Así que este código yo lo puedo encapsular en un método, el cual ese método lo puedo crear dentro de la clase del formulario, así para ocupar menos líneas de código, ¿no? Así que voy a hacer eso. Voy a crear el método que va a ser de tipo void y voy a nombrarlo mostrar datos en string grid, en el string grid. Bien, y este método va a recibir por parámetro este, un objeto de lista enlazada y también un string grid. Bien, así que vamos a crear esos métodos, esos objetos. Vamos a crear el objeto de tipo lista enlazada que va a entrar por parámetro, el cual va a ser la lista que entre por parámetro. Y también va a entrar un string grid, el cual va a ser ese string grid en donde queremos mostrar los datos de la lista que entre por parámetro. Bien, así que creamos ese objeto, tString grid, ¿no? tString grid, y este va a ser el tString grid que entre por parámetro. Bien. Y ese método voy a desarrollarlo acá en la parte de los eventos. Aquí voy a hacerme un campito, aquí. Bien. Tengo que enlazarlo con la clase del formulario, porque ese método lo creé dentro de la clase del formulario, así que tengo que enlazar con la clase del formulario para que no me dé errores.
Aquí lo que voy a hacer es copiar este código que tengo acá, ¿no? Copio ese código y ahora lo que tendría que hacer acá simplemente es cambiar lo que es el nombre de los objetos que tengo dentro. Así que acá ya no sería el string Greek lista 1, sino que sería el string Greek que entre por parámetro, porque puede ser cualquier string Greek, ¿no? De esta forma, esto tiene que ser de tipo puntero, ¿no? Esto me faltó acá. El string Greek que entre por parámetro tiene que ser de tipo puntero, porque como vemos, los componentes que tienen formulario se crean de tipo puntero, con el asterisco por delante del nombre, ¿no? Siempre se crean de esa forma los objetos del formulario. Bien, ya. Como les comentaba, aquí va a cambiar lo que es el nombre del string Greek en el que queremos mostrar los datos. Aquí vamos a cambiar, ya no va a ser SG lista 1, sino que va a ser el string Greek que entre por parámetro. Y a ver acá. Y aquí, esas dos partes cambian. Y acá ya no sería lo que es lista 1, sino que sería la lista que entre por parámetro. Bien, porque puede ser cualquier lista, ¿no? Si estamos trabajando con muchas listas, entonces mediante este método vamos a imprimir los datos de cualquier lista que tengamos creada. Bien, ahí solo cambia eso. Ahora ya no tendría que ocupar todo este código extenso, porque ese código ya lo tengo dentro de mi método que tengo acá. Así que para mostrar los datos en mi string Greek, tendría que llamar a este método que tengo creado acá. Bien, de esta forma estaría ahorrando código innecesario. Así que aquí hago el llamado a ese método y aquí voy a decirle de que quiero imprimir mi lista 1 en mi string Greek lista 1. Bastaría con hacer eso. De la misma forma acá. Ya no ocuparía todo este código que tengo. ¿Por qué? Porque mi método mostrar datos en el string Greek me está ahorrando hacer todo ese trabajo. Bien, vamos a probar. Bien, vamos a insertar datos por el inicio. Vemos que de la misma forma los datos se están mostrando en el string Greek. Bien, si quiero mostrar datos por el final, igual. Si quiero insertar datos por el final, mejor dicho. Bien, vemos que los datos se están insertando bien. Bien, estos serían dos de los métodos principales que tiene la clase lista enlazada. Bien, compañeros, si tienen alguna duda pueden comentar por el chat o si no activen sus micrófonos y hacen sus respectivas preguntas. ¿Algunas dudas, compañeros? ¿Cómo se puede poner la flechita? Eh, la flechita en el string Greek sería innecesario ponerlo, compañero. ¿Cómo para qué lo quiere poner la flechita? Porque esa flechita indica, digamos, de que ese nodo se está enlazando con el nodo siguiente. Eso indica la flechita. Pero eso es solo para darle, digamos,
para explicar mejor cómo es que funcionan una lista enlazada, cómo es que los nodos se encuentran enlazados unos con otros, porque eso internamente, digamos, se maneja con direcciones de memoria, se maneja. Así que internamente eso no trabaja, digamos, con flechitas y esas cosas, sino que trabaja con referencias a un espacio de memoria. Bien, de esta forma los nodos se encuentran enlazados unos con otros, con un espacio reservado en la memoria. Así que esa flechita que se suele poner es más que todo para explicar cómo es que los nodos están enlazados unos con otros. Bien, eh, eso no creo que les pida el ingeniero, digamos, de que los nodos se muestren con la flechita. Así que sería necesario hacer eso, compañero Johnny Lamas. Aunque sí, digamos, eso puede darle un toque más, un toque en que uno pueda entenderle mejor, ¿no? Así. Antes, el ingeniero solía trabajar esta clase en consola. Y en consola sí, sí recuerdo, digamos, de que para mostrar de que un nodo se estaba enlazando con otro, uno le ponía flechitas, ¿no? Pero eso es opcional, digamos. Es más que todo una forma de representar cómo es que los nodos se encuentran enlazados unos con otros. Pero internamente, como les comento, estos nodos trabajan enlazados con un espacio de memoria. Bien. ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta? Gráficamente, digamos, eso sí se puede hacer. A ver, voy a pensar cómo hacerlo eso. Sí sería bonito, digamos, de que en el formulario te aparezca lo que es la flechita ahí para, para poder apreciar mejor cómo es que están enlazados los nodos. ¿Sí? ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta? Tengo entendido de que tienen que presentar un práctico para el día de mañana, ¿no? Ese práctico, ¿de qué se trata, compañero? Si alguien me puede comentar, a ver. Creo que son los anteriores prácticos que dio el ingeniero, ¿no? Los prácticos sobre la clase conjunto, la clase vector, la clase polinomio. Creo que son todos esos prácticos, ¿no ves? Ya, compañero Johnny Lamas. Me pregunto cuándo se volverá a habilitar la uno para dar clases presenciales allá. Sería bueno ya para el próximo semestre. Ahí estaré explicando en la pizarrita. Pues, pero yo no creo de que ustedes sean, digamos, mis alumnos, por así decirlo. Yo creo que van a pasar todingo este semestre. Pero no se confíen, sí. Cuando les dé proyecto el ingeniero, tienen que meterle con todo al proyecto, desde un inicio, ¿ya? Y si necesitan ayuda, eh, podemos programar
clases para cada grupo, digamos, para cada grupo, dependiendo de qué proyecto les toque hacer. Entonces yo le puedo colaborar con cierta lógica o si no eh, con alguna parte que, que no estén pudiendo hacer, digamos, de que no tengan la idea de cómo hacerla. Así que como yo conozco un poquito más lo que es la sintaxis que maneja C++ Builder y un poquito más de lógica creo que tengo, entonces les puedo estar colaborando. ¿Ya? Sí, ¿no ve? Claro, podemos hacer reuniones para cada grupo, digamos, para cada grupo. Ustedes me dicen nomás a mi WhatsApp privado, me dicen, disculpa, tenemos algún problema con esta parte del código, no nos sale lo que queremos implementar. Quisiéramos saber cómo es que podemos hacer esta cosa y ahí yo les voy a estar colaborando, digamos. Y si quieren programar reuniones para cada grupo, digamos, si quieren programar una reunión para su grupo, entonces yo les puedo guiar más o menos cómo es que tienen que hacer el proyecto. Recuerdo de que yo hice 3 proyectos, hice de eso. Para mi semestre hice el proyecto que es de sopa de letra. Ese proyecto lo hice para mi semestre. Y eso creo que se lo han venido pasando semestre tras semestre, ese proyecto. Después también hice otro sobre bingo. Eso les ayudé a hacer a unos amigos que tengo que en ese momento estaban en esa materia. También hice el proyecto sobre cola de atención y también el proyecto sobre calculadora. A ver, creo que fueron 4 proyectos. Calculadora expresiones. Sí, ese proyecto también lo hice. Así que sé más o menos cómo va la cosa, digamos, cuál es la lógica que tiene cada proyecto. Así que por esa parte yo les puedo dar una pequeña ayuda, sí, para que ustedes se den cuenta y que puedan hacerlo mejor su proyecto, ¿ya? Tampoco es que se lo voy a hacer todo, digamos, ¿no? Eh, la parte en la que tengan problemas me consultan y en ello les colaboro. Así para que todos presenten su proyecto cuando cuando el Inge revise. Porque el proyecto vale hartos puntos. Hartos puntos vale. Recuerdo que en un semestre normal valía casi 40 puntos valía el proyecto. Así que grupo que presentaba bien su proyecto, eh, sus integrantes casi de forma segura pasaban. Ya, así que en el proyecto no tengan ningún problema ustedes, no se hagan problema. Por el WhatsApp me comunican y en ello les voy a estar colaborando en lo que deseen, ya compañeros. Bien, estaba pensando en hacer un método más sobre lista enlazada, sobre cómo eliminar un nodo de la lista. Ese método va a ser un poco largo. ¿Quieren que lo haga ahorita una vez o es que quieren de que lo dejemos para la siguiente clase? ¿Siguen presentes? Ah, siguen todavía los 5. Ya, bien. Está bien entonces, compañeros. Esos métodos los vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? O si no, voy a tratar de hacerles un video y después de ese video voy a subirlo para YouTube, como he estado, como estaba haciendo anteriormente. En estas últimas semanas no estaba haciendo eso casi porque estaba ocupado en otras cosas, pero yo creo de que ya voy a darme tiempo y voy a estar haciendo esos videos de que para que ustedes puedan entenderle mejor a lo que son estas estructuras de datos, ¿ya? Bien, compañeros, entonces vamos a dejarla la clase
hasta esta parte y continuamos la próxima clase. ¿Ya? Bueno, compañeros, muchas gracias por su asistencia.